vamos a agarrar nuestras Biblias. Ustedes han recibido, los que me han dado su correo electrónico, yo mando el día anterior la enseñanza. Los días jueves es el mismo día en la mañana o en la tarde, y los domingos el día sábado en la noche. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener este material, un acceso a este material, por si mañana tienen que enseñar algo o dar una meditación o como devocional, puedan tener estos apuntes. Entonces, nos vamos al Salmo 120 y arrancamos una etapa interesantísima en los próximos 15 capítulos. Porque si ustedes observen con cuidado, y quiero que lean en sus Biblias, Salmo 120, plegaria ante el peligro de la lengua engañosa, y luego dice cántico gradual. Pero si ven en el 121, cántico gradual. En el 122, cántico gradual de David. 123, cántico gradual. 124, cántico gradual de David. 125, cántico gradual, y puedo seguir así hasta el Salmo 134, que también dice cántico gradual. Es decir, los próximos 15 salmos tienen un nombre, ya han sido agrupados juntos los 15. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Anteriormente, recuerdan cuando estudiamos los versículos de los capítulos del 113 al 118 del libro de los Salmos, habíamos compartido que esos salmos se llamaban salmos Jalel o salmos de alabanza. Pero hoy nos encontramos con una nueva agrupación. Y el Salmo 120, es el primero de los 15 cánticos graduales, canciones de subida o salmos de los peregrinos, que empieza en el 120 y termina en el 134. Yo he sido hijo de militar. Mi padre llegó a ser coronel del ejército, y en alguno de los cuarteles, y recuerdo mi infancia temprana, era un niñito probablemente de 5 o 6 años, y mi padre era jefe del cuartel de ingenieros en Tumbes, y vivíamos en la villa militar, que estaba bastante cercana al cuartel. Y si ustedes han vivido al lado de una base militar, de las Fuerzas Armadas o de la policía, han escuchado en la mañana, cuando los reclutas o los militares o policías salen a correr, a marchar, y se escucha un cántico. Yo recuerdo de niñito que cantaban 1, 2, y la tropa respondía mientras corría 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 6. O cántico como ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Mueran los terroristas! ¡Mueran terroristas! Es decir, ¿recuerdan eso? Todo ese grupo humano, yo lo recuerdo, que mientras iban corriendo, desplazándose en su entrenamiento, se alentaban con estas canciones. Y podemos ver, yo he puesto una lámina en la que se ve a un peregrino caminando y ve a lo lejos Jerusalén, y él está con su báculo, con una rama que lo ayuda a caminar por las trochas que no están afirmadas. Ahora, algún comentarista dio un dato curioso, y es que los escalones para acceder al templo de Salomón tenían 15 peldaños, y cada uno de estos cánticos de ascenso es mientras va subiendo a cada uno de los peldaños. Sin embargo, suena muy bonito, pero es simplemente una comparación. ¿Por qué se le llama a estos salmos cánticos graduales o cánticos de ascensión? Porque los israelitas los cantaban cuando desde lejos, no vivían en Jerusalén, vivían en la zona rural, en otros lugares rodeados de paganos. Y la ley recomendaba a los judíos a participar por lo menos de las 3 fiestas en Jerusalén. Así que hacían un esfuerzo. Si no podían ir a 3, iban a 2 o a 1.
pero una vez al año, todos los judíos que estaban esparcidos por todo el mundo caminaban. Salían a caminar 3 días, 4 días, una semana, 10 días de camino para llegar a Jerusalén. Y mientras salían de sus villas, de sus pueblos, alejados de Jerusalén, se encontraban 2, 3 familias y empezaban juntos a cantar. Mientras caminaban, cantaban, caminaban, cantaban. Y conforme se acercaban a Jerusalén, más grupos de peregrinos se juntaban en la trocha. Así que todos iban cantando estos salmos. Cuando yo era niño, tengo 62 años, mi padre veía la televisión que había llegado, veía el sheriff de Cochise. Y el sheriff de Cochise se veía uno de estos patrulleros del medio oeste que sale caminando uno y se van juntando y al final es un grupo grande de sheriffs que son los que están encargados de guardar la paz en estos lugares, ¿no? Entonces, algo de esta es la idea. Estos cánticos, estos salmos, lo cantaban los peregrinos cuando desde sus lugares viajaban a Jerusalén. Ahora, escuchen, a Jerusalén siempre se sube. Hay que ascender a Jerusalén, sin importar que vengas del norte, del sur, del este o del oeste, a Jerusalén siempre se sube a Jerusalén, se asciende a Jerusalén. Por eso son cánticos graduales o cánticos de ascenso o salmos de los peregrinos. Fíjense lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 2, versículo 3. Y dice, vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, e iremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén las palabras del Señor. Vengan, subamos al monte Sión, que era donde estaba Jerusalén. Subamos. Estos 15 salmos comparten características propias de una familia. Se trata de paisanos que se reencuentran y comparten entre ellos. Ustedes han visto que por Lima hay club departamental de tal lugar, club departamental o club regional, y se juntan personas que vienen del mismo lugar, es decir, paisanos se juntan. Es más, la colonia peruana en Argentina, la colonia peruana en Chile, la colonia peruana en México, la colonia peruana en Florida o en Los Ángeles o en Nueva Jersey, se conocen, porque son paisanos. Están fuera del país, pero comparten muchas cosas entre ellos. Lo que tienen en común, celebran las fiestas, la comida, y lo que no podían hacer en su lugar de residencia, pues sus vecinos no compartían los mismos valores ni la misma fe. Así que no pueden celebrar a su Señor en donde están. Así que juntos para ellos, una vez, 2 o 3 veces al año, era un regocijo caminar juntos desde su poblado para llegar a Jerusalén. Y fíjense, hay un incidente en el Nuevo Testamento de un matrimonio que se unió a toda una caravana para celebrar la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Y cuando venían de regreso, se les perdió el niño. ¿Cómo se le puede perder un niño a una familia? Es que venían regresando en grupo, venían todos los paisanos, todos los peregrinos caminaban. Y José pensó que Jesús estaba con María en la parte de adelante. Y María, cuando está en el camino y donde está Jesús, imaginó, está con su papá José, que era en realidad su padrastro. Así cuando María va a buscar a Jesús, le pregunta a José, ¿y el niño? Y José, ¿no está contigo? No, conmigo tampoco está. Así que dejan la procesión de peregrinos
que se iba cada uno a su lugar para buscar a Jesús. ¿Dónde estaba? En el templo. ¿Qué hacía? Enseñaba y preguntaba. Y cuando María y José le dicen, estamos preocupados por ti, él les dice, ¿por qué se preocuparon? ¿No saben que me es necesario estar en los negocios de mi padre? Y era un niño pequeño y ya tenía claro que había un propósito en su vida. Así que estos son los cánticos graduales, los salmos de ascenso que vamos a estudiar. Y se nota el progreso en el grupo de los cánticos, porque el peregrino empieza de lejos. Y el salmo que habla, que está lejos, es el Salmo 120. Se encuentran lejos, en las tiendas de Cedar, lejísimos se encuentran en Mesec. Así que este grupo de 15 salmos empieza de lejos. Y luego van por el camino hacia Jerusalén, Salmo 121. Y luego están dentro de Jerusalén, del 122 al 129, para finalizar en el 133 en la comunión de los hermanos y el 134 dentro de la casa de Dios. Así que tenemos 15 salmos que van a ser valiosísimos, porque como son salmos de paisanos, de familia, de amigos, tienen mucho en común y muchas personas se identifican con estos salmos. Así que el título que le pone la Reina Valera 60 al Salmo 120 es Plegaria ante el peligro de la lengua engañosa. Se desconoce la autoría de algunos de los salmos de ascenso. Hay algunos de David, otros de Salomón, pero el resto no se sabe quién es el autor. Y el Salmo 120 es una queja contra la mentira y la manera grosera de hablar de la gente hostil en contra de los creyentes. Ellos no vivían en Jerusalén. Por diversos motivos habían dejado su ciudad y estando entre extraños son acosados, son difamados por distintos motivos, y lo vamos a ver en un ratito. Y habiendo dado esta introducción, acompáñenme al versículo 1. Salmo 120, versículo 1. Como solo son 7 versículos, voy a leerlo en la Reina Valera 60 y voy a cotejarlo, el mismo versículo, en otra versión de la Biblia. Versículo 1. A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. La Nueva Traducción Viviente lo coloca: llevé mis problemas al Señor, clamé a él y respondió mi oración. Antes de seguir, hay personas que me han escrito y me preguntan porque se han dado cuenta que yo en lo posible no menciono el nombre de Dios como Jehová. Lo leo porque está en la Reina Valera 60, pero si lo puedo omitir, lo omito. Y algunas personas me dicen, pastor, nos hemos dado cuenta que usted no dice Jehová. ¿Por qué? Y hay muchas razones que podría darles, pero solamente voy a darles las evidencias. El nombre hebreo de Dios no es Jehová. No. En el hebreo antiguo se escribía el nombre de Dios con 4 consonantes: Y, O, Y, H, W o W, H. Y, H, B, H. No tenía consonantes. Cuando un judío leía la ley y llegaba el nombre de Dios, se quedaba callado. Si ustedes conocen a algún judío practicante que va a la sinagoga y agarran folletos de la iglesia, van a ver que ponen, y nosotros creemos en, ni siquiera ponen la palabra Dios, solo ponen la letra D, escriben la letra D. Nosotros solo creemos en, y rayita, 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 así que tampoco lo mencionan.
Si los judíos no mencionaban el nombre de Dios por ser muy sagrado y la forma Jehová vino porque se intercaló a las 4 consonantes Y, H, W, H, las vocales de Adonai, A, O, A, I. Y salió la forma latinizada Jehová, traducida al castellano Jehová, pero no era el nombre hebreo. Los estudiosos de la lengua hebrea coinciden que la traducción más cercana al original en hebreo pudo ser Yahweh. Así que yo prefiero usar Yahweh. O me van a ver intercalar Jehová, Yahvé o Yahweh. Muy bien. Al Señor clamé estando en angustia y me respondió. Y si ustedes se dan cuenta, ese es el título que yo le he puesto a la enseñanza. Y el Señor me respondió. La parte final del versículo 1. Este salmo empieza al revés. Casi todos los salmos ponen al final la conclusión. Pero aquí empieza al revés. Empieza con el final. A Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Ya llevé mis problemas al Señor, clamé a Él y respondió mi oración. Así que el salmista se vuelve primero al Señor, buscando ayuda contra sus enemigos. Al Señor llamé, al Señor clamé. El mejor recurso cuando uno está angustiado es clamar a Dios. Algunos toman el versículo como un resumen del Salmo, que está hablando en medio de una crisis. En hebreo se entiende también en el tiempo presente. Clamo al Señor en mi angustia y Él me responde. Así que este es lo lindo de esta enseñanza. Cuando estoy en problemas, ¿a dónde voy a acudir? Al Señor. Y cuando le eleve mi plegaria, mi oración, mi necesidad, ¿qué va a hacer Dios? El Salmo dice, me respondió, me responde. Y esa sola enseñanza es espectacular. Tener la certeza que Dios va a oír nuestra oración. Y no solo la va a oír, sino la va a responder. Y la Biblia va más allá cuando dice que Dios ya conoce lo que vamos a decir antes que lo digamos. ¿No es hermoso saber que nuestro Dios está pendiente de nosotros? Si mantenemos el tiempo pasado, podemos pensar que el salmista está hablando de una experiencia difícil que vivió en el pasado. Y díganme, ¿cuántos, si miramos hacia atrás en nuestra vida, no identificamos momentos difíciles? Quiero por un momento que te detengas. Y si te preguntare, ¿cuáles han sido los momentos más difíciles en tu vida? Tú me dirías, cuando se murió mi papá, cuando tuve problemas matrimoniales. Y quiero por un momento que recuerdes la angustia, la debilidad, la impotencia, cuando estabas sumergido en la oscuridad de esas pruebas. Y que clamaste al Señor y te refugiaste en Él. Te abandonaste en sus brazos. Cerraste los ojos porque sabías que no hay mejor lugar donde estar que en los brazos del Señor. Así que es lindo saber esto. Es decir, el salmista habla de una experiencia difícil en el pasado y cómo Dios lo libró. La mención de esto es para confirmar su fe en Dios en medio de la crisis actual. Hey, estoy en problemas, pero tú me ayudaste, tú me sacaste,
Tú me libraste de esa prueba. Entonces, si lo hiciste antes, tengo confianza que lo vas a hacer otra vez, ahora, en medio de mi problema. Y fíjense cómo lo pone el Salmo 18:6. Salmo 18:6. En mi angustia invoqué al Señor. Dice Jehová, yo puse al Señor. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¡Wow! El versículo 1 es suficiente para dar toda una lección. Y ahora empieza a explicar. Versículo 2. Libra mi alma, oh Jehová, oh Yahweh, oh Yahvé, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Lo va a repetir en el 3, pero fíjense, libra mi alma. Sí, el hecho que puede decir libra mi alma es que se siente preso de lo que las personas han dicho en su contra, que ha sido mentira. La Biblia de Jerusalén lo coloca así: líbrame, Yahvé, del labio mentiroso y de la lengua tramposa. Y aquí encontramos el clamor. Sus adversarios le asedian y en su angustia solicita la ayuda de Dios. Está siendo atacado verbalmente por personas. Y los salmos hablan a menudo de la opresión que sufren por los labios mentirosos y la lengua fraudulenta, o sea, de la calumnia y el engaño entre quienes los rodean, las palabras de los impíos. Y para darte un ejemplo, te hago una pregunta. ¿Te traicionaron alguna vez? Y ser un amigo, una persona de confianza, el dolor y el sabor amargo que deja la traición de alguien en el que se confiaba, lo deja uno vulnerable. Y de esto está hablando. Está siendo atacado. Una de las experiencias más amargas en la vida es cuando se es víctima de mentiras y calumnias. Entonces nos damos cuenta de que es verdad que una mentira da la vuelta al mundo, mientras que la verdad todavía se está poniendo las zapatillas, mientras que la verdad todavía se está colocando los zapatos. La mentira vuela y la verdad no. Y pocos sufrimientos son tan hondos como el de ser acusado con falsedades y no poder contar con la veracidad y honor con los que has vivido a través de toda tu vida. Cuando a mi pastor Raúl Ríguez o al pastor Chuck Smith lo acusaban y decían mentiras horrorosas de él, ninguno de los dos se molestaba en responderlas. Porque el pastor Chuck decía: voy a vivir mi vida de tal manera que haga imposible creer estas falsedades a las personas que los escuchan. En otras palabras, si tú conoces bien a alguien y de repente te dicen algo, inmediatamente notas que es una falsedad, una calumnia, y no le das crédito, lo tomas como de quien viene y sigues con la lealtad a esa amistad. Bueno, a través de la Biblia se nota la enorme importancia de lo que uno dice, pues puedes hacer bien o mucho daño con tus comentarios. Y el libro de Proverbios habla de esto en abundancia. Así que les recomiendo hoy día, 1 de agosto, que lean Proverbios capítulo 1 y marquen los que el Señor les hable. Y así el 2, el 3, el 4 leen capítulo 2, 3 y 4, yendo cada día del mes con un proverbio. No te lo lees en 3 minutos, más no. Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos
mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y es tremendo. Estoy leyendo un libro sobre un político y es increíble lo mitómano que puede ser una persona cuando está en el poder. Pero la Biblia es clara. El salmista está sufriendo de palabras que lo perjudican. Versículo 3. Antes del versículo 3. Ahora el salmista se vuelve a sus enemigos para advertirles el castigo que les espera si ellos persisten en estos caminos de mentira. Verso 3. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? La Reina Valera contemporánea. Tu lengua mentirosa, ¿qué ganas con engañar a todos? Y la frase, ¿qué se te dará? Sigue la descripción de sus enemigos. Aunque la estrofa es ambigua, parece mejor verlo como un tipo de imprecación. La imprecación es deseo, de venganza, de revancha, de reivindicación, de juicio. Y el salmista acá plantea su caso. Mis perseguidores han jurado causar mi perdición. ¿Qué es lo que vas a hacerle, Señor? Los que mintieron al hablar de Él serán también objeto de mentiras. Los que lo han calumniado sufrirán la calumnia de los demás. Mateo, capítulo 7, versículos 1 y 2. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida que miden, serán medidos. Versículo 4. Agudas en plural, agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. Y esta frase no es entendible, es poética. La traducción lenguaje actual, que es una paráfrasis, lo coloca de esta manera. Les disparará flechas puntiagudas y encendidas como las que lanzan los guerreros. Y algunos ven aquí a Dios contestar la pregunta del versículo 3. Es Él quien lanza las flechas en contra de los perseguidores del salmista, del poeta. Y mientras el enemigo ha disparado con flechas de calumnias, Dios mismo le atravesará con las flechas de su juicio. Ese es el anhelo del salmista. Y a menudo las palabras mentirosas se describen como flechas disparadas o brasas encendidas. Entonces, su retribución serán las flechas y las brasas, pero no lanzada por hombre, sino lanzada por aquel que protege a sus hijos. El enebro, el jueves, y para aquellos de ustedes que no pudieron o no han escuchado la enseñanza de Primera de Reyes, capítulo 19, los invito a que entren a nuestro canal de YouTube, que se llama Gracia Calvary Chapel. Y ahí hay tendencias de videos agrupados y pon Primera de Reyes. Y en el capítulo 19 describía cómo Elías, uno de mis héroes del Antiguo Testamento, junto con David y con Noé, Elías hace cosas increíbles. Mueve la mano de Dios, cierra los cielos, no llueve por 3 años y medio, hace caer fuego del cielo. Llega a conseguir matar a todos los profetas de Baal. Y cuando la reina Jezabel se entera, le da 24 horas antes de matarlo. Y Elías, el hombre que hablaba con Dios,
que había hecho descender fuego del cielo, huye, asustado por las palabras de Jezabel. Llega a Berseba, deja ahí a su siervo, se interna un día en el desierto y se abandona a morir debajo de un árbol. ¿Saben cómo se llama ese árbol? Enebro. Y ahí le pide a Dios, basta ya, quítame la vida. Así que si conoces a personas que están depresivas o personas que están sufriendo mucho y que no pueden manejar sus emociones, te recomiendo que les compartas Primera de Reyes 19. ¿Qué pasó con Elías? Esa oscuridad lo llevó a un lugar increíble, ver a Dios. Solo sabemos de dos personas que vieron a Dios. ¿Quiénes fueron? Moisés y Elías. También Enoc, dice que Enoc fue llevado con Dios, pero de Moisés y Elías la Biblia nos describe que tuvieron una cercanía con Dios. Y Dios le dijo, voy a pasar, pero no mires, porque no puede mirarme una persona y vivir. Así que, ¿qué pasó con Elías? No te pierdas escuchar Primera de Reyes 19. Muy bien, el enebro que se menciona en Primera de Reyes 19, también se menciona en el Salmo 120. Y a mí me es muy curioso porque estoy enseñando dos libros y encuentro en esos dos libros tantas correlaciones. El enebro era un árbol cuya madera era aromática, muy apreciada, se usaba como combustible. Por quemarse de madera lenta y prolongada, era ideal para hacer carbón en el desierto. Además, desprende mucho calor en su combustión y dura, ideal para las noches frías. Así que en madera de enebro se cocían los panes, se hacían los panes y el enebro, que era una madera aromática, le daba al pancito un sabor aromático. Imagínate, un pancito calientito que huele ahumado, que lo abres, ¡ay, qué rico! Allá, ok. Salmo 140, versículos del 9 al 11. Me encantan estos cánticos graduales, estos salmos, porque es tan familiar, tan de la vida diaria. Salmo 149. En cuanto a los maldados que me rodean, que su propia maldad lo destruya. Que caigan sobre ellos carbones encendidos, que sean arrojados al fuego. Que esos mentirosos no afiancen su poder, que el mal alcance y derribe a los violentos. Sí, es una imprecación. La Biblia no evita los sentimientos de las personas. Y el autor del Salmo 140 quiere venganza. En el Nuevo Testamento sabemos que nos enseña Jesús, Pablo en sus cartas, que no nos venguemos por nosotros mismos, sino que dejemos la venganza a Dios. Pero en el Antiguo Testamento había un genuino deseo de venganza por el daño recibido. Versículo 5. ¡Ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar! La traducción Biblia Peshitta lo lee: ¡ay de mí, porque he alargado mi peregrinación y he morado en la tienda de Kedar! Entonces, por este versículo sabemos que estos peregrinos venían de lejos venían a Jerusalén. El entorno apacible de vivir en Jerusalén se contrasta con la vida ajetreada en Mesec o Cedar. Y el salmista está triste por vivir tan alejado de la santa ciudad. Mesec se refiere a las tribus del noroeste, en la región del Cáucaso, territorio hostil más allá de Turquía, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. ¿Qué encontramos allí? Azerbaiyán, Armenia, Georgia. Desde allí era que venían.
Y Cedar fue uno de los hijos de Ismael y su clan familiar fue parte de una de las tribus árabes del sudeste del Cáucaso, territorio enemigo. El salmista está diciendo que viene de lugares alejados, hostiles a su fe. Y yo me pregunto, ¿cómo puede una persona vivir en un lugar hostil? ¿Y cuáles son las señales que debe reconocer para salir antes que el daño lo hunda? Vemos en la Biblia personajes: Daniel en la corte de Nabucodonosor, José en la corte de Faraón, Abdías, administrador del malvado rey Acab, y Lot en Sodoma. Todos ellos se encontraban viviendo en el exilio, en lugares paganos, sumamente malvados. Y la pregunta es, ¿qué hacían ellos allí? Mientras que José y Daniel no lo buscaron, el caso con Lot es completamente diferente. Lot, nos dice la Biblia, Lot el justo, vivía en la corrupta Sodoma. ¿Y por qué vivía allí? Por decisión propia. La prosperidad y la comodidad que le daba la ciudad. Eran sodomitas, pedófilos, abusadores, maltratadores, pero había mucha riqueza, mucho dinero. Y Lot llegó rápidamente, ascendió por ser un hombre justo y no corrupto, terminó siendo un juez en la ciudad. Hasta cierto punto era respetado. Pero ¿qué hacía un hombre que creía en Dios en medio de compañía tan desigual? ¿Qué hacía uniéndose en yugo desigual con los incrédulos? Y mientras, como les dije, Daniel y José no los escogieron, Dios los colocó allí. El caso de Lot es diferente. Y aquí viene la pregunta: ¿hasta qué punto somos capaces de comprometer nuestros valores e integridad por la ganancia económica? Si estás en un puesto político y tu jefe te pide que te coludas para robarle al Estado de tal manera que el culpable va a ser un tercero y el monto de dinero es grande, vas a recibir un montón de dinero y nadie lo va a saber. Todo está a la perfección. Y esa es la pregunta: ¿qué haces rodeándote o estando en un lugar hostil, opuesto a Dios? Recuerdo un amigo, y lo he contado alguna vez, que llegó a un banco, un gran banco, no les digo el nombre, y él era cristiano, pero en el grupo había un tontito. Y todos eran como 6 personas en esa oficina. Las 6 personas, los 4 que no eran creyentes se coludieron para hacer un robo y acusarlo, poner toda la evidencia para acusar al tontito. Y por supuesto le dijeron al creyente, que era el quinto, que se coludiera en esto. Bueno, él no lo hizo y finalmente él fue el que salió perjudicado. Él fue al que lo castigaron, lo sancionaron y lo sacaron por hacer lo correcto. Por eso pregunto, ¿hasta qué punto comprometemos nuestros valores e integridad? Ambas referencias, Mesec y Cedar, representan a los pueblos gentiles o paganos que no adoraban al Dios verdadero y fueron pueblos dominados por la agresividad y la mentira. ¿Sabían ustedes que en cualquier lugar que vivas fuera de tu nación serás visto como un intruso?
o extranjero indeseable por algunas personas ignorantes y resentidas del lugar. En otras palabras, no vivirás mejor que en tu propio país. Cuando salgas, te veas forzado a emigrar, ir a otro lugar, ¿cómo vas a extrañar tu música, tu comida, tus costumbres, tus familiares, el calor? Y vas a recordar los domingos, los atardeceres, y estando lejos vas a añorar tu país. Y si eras peruano y la música criolla no te gustaba, pero estás en el extranjero y caminas por una calle de tiendas del extranjero y escuchas que en una de las tiendas sale un bar peruano, te metes y dices, es un bar de peruano, sí, yo soy peruano, y te abrazas con un perfecto desconocido. ¿Qué tienen en común? Añoran la tierra, añoran la casa. Miqueas, capítulo 7, versículo 2 dice, ya no hay en el país gente misericordiosa. Ya no hay una sola persona honrada. Todos están a la espera de matar a otros. Todos les tienden trampas a su prójimo. Así fue como terminó Israel y Judá antes de ir al cautiverio. Versículo 6, y llegamos al final de este corto salmo, pero ¡wow! ¡Cuántas cosas hemos aprendido! Verso 6, mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Nueva traducción viviente, estoy cansado de vivir entre personas que odian la paz. Es interesante. Dime con quién andas y te diré cómo eres. Dime qué grupo de personas frecuentas y terminarás actuando como ellos. Por eso la necesidad de los creyentes de convivir entre creyentes, de pasar tiempo con creyentes. En el mundo te vas a llenar de las cosas del mundo. En la iglesia y en el compañerismo cristiano te vas a llenar de las cosas del Señor. Aún cuando el salmista se considera un hombre pacífico, se ve obligado a habitar en medio de un pueblo agresivo y hostil, que siempre está dispuesto a la pelea, a pelear. Y estos pueblos se caracterizaban por la violencia y el engaño, aborrecían la paz, de modo que alguien pacífico les molesta y es inmediatamente objeto del maltrato. ¿Saben? Resulta que si fuimos los primeros, o uno de los primeros, en nuestra familia, de convertirnos al Señor, de leer la Biblia y estudiarla, de ir a la iglesia, nuestra familia se sorprende al principio, ya le va a pasar, no le va a durar. Y pronto, al ver que la persona cambia, pasan de la burla al rechazo de nuestra fe. Rechazan al cristiano, rechazan la Biblia. Y es más, empieza el ataque contra el creyente, porque nuestro estilo de vida, nuestra cercanía al Señor, los incomoda, porque saca a relucir todo lo oscuro que hay en ellos. Y antes no había problema, pero ahora que llegamos al Señor, se cumplen las palabras de Jesús, que los enemigos estarán en nuestra propia casa. Y recuerden lo que la palabra de Dios dice: nadie es profeta en su tierra. Así que en algún momento hubo la intención de alcanzarlos y luego vino la pared, el rechazo. A partir de ahí solo te queda una cosa: el quinto evangelio, tu vida. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, San Lucho, Santa Nori, Santa Tuli, Santa Silvia, que ahí leo los nombres, San Rafael. Y la gente va a leer tu vida. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo vives? Y mi pregunta es si nuestra vida es atrayente, o por lo menos
da buen testimonio. Cuidado cuando te enojas. El día de ayer tuvimos que irnos con Nori hasta La Molina para comprar unas medicinas a mi mamá, y una parte, la que va al Sol de La Molina, están arreglándole hace más de un año, y el tráfico que había, y en un momento me molestó algo, y Nori me dijo algo, y me dijo: Lucho, cuida tus reacciones. Y ella me dijo: si nuestra nieta estuviera acá, no le estarías dando un buen ejemplo. Y me dolió en el alma, pero me dolió porque Nori me decía la verdad. No debía comerme el enojo del tráfico, y mucho menos hacer que esto se convierta en algo común, que se reflejará en mi testimonio de manera natural. Y esto es lo que la palabra nos enseña. Nosotros a nuestro hogar, probablemente a nuestros hermanos, parientes políticos, ya no les podemos predicar el Evangelio, pero podemos orar por ellos, podemos animarlos, podemos, cuando nos pidan consejo, ir ahí con el consejo, pero por sobre todas las cosas, nuestras vidas tienen que ser vidas atrayentes, que se sientan atraídos al Señor por nuestra vida. La razón es que ahora nuestro estilo de vida en Jesús es una afrenta para ellos, y su vida pecaminosa se hace patente. En Mateo 10:16 leemos: he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No, me detengo, porque no sé por qué muchos lo leen al revés. Yo los envío como lobos en medio de ovejas. ¡Wow! Como lobo me voy a comer las ovejas. Pero el texto dice: no, te envío como una ovejita. Ve, y te voy a poner en medio de una, ¿cómo le llaman? Bandada de pájaros. Una manada de lobos. Ahí, la ovejita en medio de una manada de lobos. ¿Qué cosa crees que van a hacer los lobos cuando ¡pum! Aparezca la ovejita ahí? Y Jesús dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por nuestra fe nos van a perseguir, se van a burlar de nosotros. Y Jesús nos dice que estamos en buena compañía, porque así lo persiguieron a él y a los profetas. Así que si te persiguen, se burlan de tu fe, se burlan de que lees la Biblia, nos encontramos en excelente compañía. Pero más bien, si eres un agente secreto de Jesús y nadie se ha enterado que eres creyente porque vives como un pagano, estás en serios problemas. Así, los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como las palomas. Serpiente prudente. Vemos a las serpientes como nuestros enemigos, venenosas, pero las serpientes son muy inteligentes. Pueden oler el peligro, y esa prudencia nos hace correr, huir o seguir adelante, prudentes. Y luego nos dice: sencillos como palomas. Jesús fue sencillo, fue humilde. Si hay un creyente que es orgulloso, altanero, malcriado, dudo de su testimonio que atraiga a las personas a Jesús. Y terminamos con el versículo 7. ¿Les ha gustado este salmo? Espérense los 14 que vienen, que están así de buenazos. Versículo 7 y último versículo. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Reina Valera contemporánea. Aunque soy un hombre de paz, cuando les hablo, me declara la guerra. Me encontraba en Cieneguilla y quedé profundamente emocionado o sorprendido cuando vi
una bandada de palomas, habrían 100 o 200 palomas, y que volaban ¡bum! En círculo, y hacían giros. Nunca había visto una bandada de palomas organizada. Sé que otros pájaros lo hacen. Y mientras yo miraba, estaba en el restaurante de un profesor británico del colegio en Cieneguilla. Él me decía, es que tú estás mirando las palomas, pero no has aguzado bien tu vista. Hay alguien más que está volando con las palomas. Y cuando miro bien, había un gavilán. Parece que un gavilán había visto a una paloma y se proponía atacar y ¡zum! Y al ser un número tan grande, el gavilán se sentía intimidado y volaba para tratar de ver si alguna paloma se rezagaba. Pero las palomas siguieron volando, hasta que el gavilán se retiró y las palomas todas volvieron a bajar. Así que el conflicto entre palomas y gavilanes es conocido. Cuando ves una bandada de palomas volando juntas y en círculos cerrados, es para evitar el ataque del ave de rapiña. Y aunque el Salmo termina con este lamento, soy pacífico, estoy hablando y me atacan, es claro que el salmista tiene esperanza, pues desde el primer versículo indicaba su confianza en Dios. Y en cierto sentido, somos extranjeros. Esa es la enseñanza que el Nuevo Testamento refuerza. Y el libro de los Salmos, el Salterio, nos recuerda de forma constante: no somos ciudadanos de este mundo, estamos de paso, somos peregrinos, pues nuestra ciudadanía está en los cielos. Allí está nuestra ciudadanía, en los cielos. Aunque hoy nos encontramos viviendo en Mesec o Cedar, tenemos nuestros ojos puestos en la Jerusalén celestial. Salmo 35, 20. Porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Dios no cambió las circunstancias del poeta. Debió permanecer entre aquellos que lo odiaban y mentían sobre él, pero Dios le entregó la fortaleza y entereza que necesitaba para permanecer fiel a Dios, aún bajo presión. Y Dios puede fácilmente cambiar tus circunstancias, pero necesita formar tu carácter. Si quiere cambiarte, tiene que forjar en ti. Y la manera de forjar, si el orfebre agarra arcilla, lo coloca en un tornamesas, empieza a pedalear, tiene que presionar la arcilla para darle forma de la vasija que le quiera dar. Pero esa presión incomoda, pero esa presión es necesaria, porque Dios nos está moldeando. Y antes que Dios te dé la liberación, primero debe ejercitarte en perseverancia y levantar en ti el carácter que Él quiere. ¿Cómo debemos actuar ante la mentira y calumnia que levantan en nuestra contra? Pues veamos qué nos dice Jesús y Pablo, y con esto terminamos. A ver, ¿qué hizo Jesús? Primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Mateo 5, 11, 12. Bienaventurados, dichosos, felices son cuando por mi causa los insulten, persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Tienes problemas? Gózate. Pedro, en sus enseñanzas, en su carta, nos dice, primera de Pedro 2:20, mas
si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y termino con 1 de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para heredar bendición. Permítanme terminar con una oración. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, porque sí, muchas veces por nuestra fe se han burlado de nosotros. Aleluya, aleluya, nos han ridiculizado, han hablado de manera despectiva. Pero entendemos que cuando esto ocurre, nos hallamos en buena compañía, porque así se burlaron de los hombres y mujeres, empezando por nuestro Señor Jesucristo. Danos la entereza de vivir alejados del reino celestial, de poder mantenernos firmes y seguros, sabiendo que tú nos sostendrás, incluso en medio de la adversidad y la oposición. Señor, como peruanos muchos estamos preocupados por la situación política, social, económica y de salubridad. Pende una espada de Damocles en nuestra cabeza y un gran signo de interrogación respecto al mañana, tanto cercano como lejano. Te entregamos a nuestro querido Perú en tus manos. Señor, haz tu voluntad. Y gracias por este ciclo de salmos, cánticos graduales, salmos de ascensión, cantos de los peregrinos que empezamos el día de hoy. Guarda nuestras familias y nuestros seres queridos. Te pedimos por la implementación de la iglesia para volver otra vez a congregarnos. Y todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias por su fidelidad. Es increíble cuánto podemos aprender de la Biblia. Y qué triste es ver que en muchos lugares no se enseña. Se enseña de la Biblia, pero no se enseña la Biblia. La Biblia edifica. La Biblia te llena el corazón cuando la palabra de Dios llega a lo más profundo de tu ser.